Buen día, estudioso bíblico. ¿Quién fue el último profeta de acuerdo a la Biblia hebrea? ¿Y quién va a comenzar otra vez la profecía? ¿Quién va a ser el siguiente profeta? Una buena pregunta. ¿Existen profetas hoy en día? Esa es una pregunta excelente. ¿Cómo distinguir un profeta bíblico? Esa también es una buena pregunta. Y como mencioné la pregunta que vale la pena responder, ¿existen profetas hoy en día? ¿Cómo saber quién es profeta de Dios y quién es falso profeta? Es una buena pregunta. Obviamente en la Biblia hebrea, el último profeta en la Biblia hebrea fue Malaquías. Y así está organizada la Biblia hebrea, para que sepan. Con Malaquías siendo el último profeta. Y para que sepan, Malaquías era Ezra, el sacerdote. Él escribió bajo el nombre Malaquías, que básicamente significa mi mensajero. Eso es lo que significa Malaquías. Ahora, con Malaquías o Esdras también estaba Nehemías, estaba Zerubabel, estaba Hageo, estaba Zacarías. Habían varios profetas. Punto tal vez interesante, Nehemías y Zacarías eran amigos. Nehemías venía de Judá, David, Salomón del lado paterno. Y en el libro de Nehemías, Nehemías entra en un burrito a Jerusalén. Así que Zacarías, viendo a su amigo, dio la profecía de que el Mesías va a entrar en un burrito a Jerusalén. Zacarías 9:9. Pero tal vez el ejemplo de Nehemías, Zacarías viendo a Nehemías, es que Nehemías tenía cualidades mesiánicas. Era una persona humilde que buscaba cómo servir al Creador, traía gloria a Dios, no a sí mismo, y él buscaba cómo reconstruir el segundo templo, que eso es muy importante para el llamado mesiánico, el templo, que se llama la casa de oración para todas las naciones. Una persona recta de Torah, que quiere llevar todo el mundo al camino de Torah. Eso es lo que hacía Nehemías. Así que tal vez Zacarías, cuando dio su profecía del Mesías entrando en un burrito, de ahí tal vez viene la idea, que es bastante interesante. Pero bueno, así que el último profeta, de acuerdo a la Biblia hebrea, fue Malaquías. Y como mencioné los otros profetas, Hageos, a Zacarías. Pero bien, obviamente una pregunta bastante difícil. ¿Por qué estos fueron los últimos profetas? ¿Y qué es lo que viene? ¿Existen profetas hoy en día? ¿Quién va a comenzar la profecía otra vez? Porque la Biblia hebrea habla que al fin de los tiempos la profecía va a regresar. O sea, no hay profeta legítimo hoy en día. Pero vamos a hablar por qué la profecía no está hoy en día. Aunque yo sé que hay gente de la idolatría que dicen ser profetas. Pero si usáramos el estándar de la Biblia hebrea para juzgar a un profeta, esa gente ya no existiera. Y te lo voy a explicar. Así que el último profeta hoy en día, profeta en la era mesiánica. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Es Yonan para Punto Breslev. ¿Quién fue el último profeta? ¿Quién es el siguiente? Y como mencioné, si hay profeta hoy en día. Obviamente la profecía cesó debido a la decadencia espiritual, que es bastante triste. Ahora, el Eterno no nos va a abandonar total, así que hay un nivel de profecía bajo que se llama Ruach Kodesh. Es el nivel bajo, que es el espíritu de profecía, por decirlo así. También se traduce como Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Aquella gente que camina con el Creador tienen este nivel Ruach HaKodesh a diferentes medidas, por decirlo así, porque hay rabinos hoy en día que peticionan en el nombre del Creador y hay toda clase de sanidades. Tenemos milagros que hemos visto no solo con el Yanuka, el rabino Shlomo Yehuda Ber, Shlita, pero también vimos milagros con Baba Sali, Isaac Aduri, vimos milagros con el rabino Ovadia Yosef de bendita memoria. Hemos visto milagros derecha e izquierda por muchos de los rabinos importantes, incluyendo resurrección de los muertos. Así que existe poder en el nombre de plegaria, en el nombre de Hashem. Personalmente, y yo soy simplemente un sirviente de Dios, yo he visto milagros enormes cuando le pido al Eterno en su nombre, en el nombre de Hashem, por alguien que necesita sanidad. Y he visto sanidades. Pero sí, existe el nivel Ruach HaKodesh. Por ejemplo, el rabino Ovadia Yosef, de bendita memoria,
tenía un poder increíble de Ruach HaKodesh. Él sabía ciertas cosas bastante impresionantes por la conexión con el Creador. Lo mismo podemos decir del Baba Sali, Yitzhak Haduri. Tenía un nivel de profecía bastante alto, que es Ruach HaKodesh en este caso. Hay una idea que escuché hace reciente del Yanuka, que él tiene el don de la plegaria, que es un don mesiánico. Otro don mesiánico que tiene el Yanuka es el don de tocar música y cantar música del Creador, que es un don mesiánico extremadamente importante, como David, y el Yanuka lo tiene. Regreso a un milagro que escuché del Yanuka reciente. Estaban caminando a cierto lugar y encontraron un portón enllavado con una cerradura gruesa. Y le dijeron sus discípulos: miren, la puerta está cerrada. Y el Yanuka: no hay puerta que me detenga. Algo así dijo el Yanuka. Y él se puso a hacer plegaria. No tocó el portón, está lejos del portón. Y cuando estaba haciendo plegaria, la cerradura se abrió. Así que un alto grado de Ruach HaKodesh, pienso yo. Milagro increíble, y obviamente milagro derecha e izquierda. Así que bueno. Y Ruach HaKodesh da cierto grado de profecía, para que sepan. Ahora, en la historia de la Biblia, había miles de profetas, miles y miles de profetas, pero se mencionan aproximadamente 48 profetas y 7 profetisas. Así que aunque hubieron muchos profetas en la Biblia hebrea, en los tiempos de la Biblia hebrea, se mencionan los importantes que necesitaban. Era para la profecía de ese tiempo, no necesitaba mencionarlos. Pero en la Biblia hebrea, en la tradición hebrea, existieron 48 profetas, hombres, y 7 profetisas. Así que, por ejemplo, en el entendimiento bíblico talmúdico, porque el Talmud es el estudio bíblico más antiguo del mundo, dice que hubieron muchos más profetas, doble cantidad de los que salieron a Egipto, pero no se registraron aquellas cuyas profecías eran relevantes para generaciones futuras. O sea, si tú estás buscando tal vez tu burrito, se te perdió algo, por ejemplo, es para ese tiempo y no para más tarde. Los milagros que yo he visto en mi vida, algunos son privados, no te tengo que decir. Hay milagros que les he contado. ¿Van a ser para el futuro? No lo sé, lo dudo. Así que esa es la idea que estamos hablando aquí. Pero bien, ¿cuándo va a volver la profecía? La profecía va a regresar en la era mesiánica. Dice Joel 3:1. Y después de esto, después de este tiempo, después de la era premesiánica, que es ahora, y pienso que este es el momento que va a comenzar la profecía. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la carne, profetizarán tus hijos y tus hijas, y tus ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que pienso que este es el tiempo. Yo he escuchado testimonios de hermanos descendientes de los sefarditas que han tenido visiones y los sacó de la idolatría, las visiones que ellos tuvieron. Si tú fuiste uno de ellos, escríbeme aquí abajo. La gente está conectándose, está entendiendo, tiene un hambre. La gente que está buscando de Dios con verdad. Lo que dice el Salmo 145. El Eterno te acerca a todos los que le llaman con verdad. No dice con doctrina, no dice con teología, con verdad. Ok. El Rambam, que es un comentarista, explica que las profecías serán restauradas con la llegada del Mesías, que el Mesías ya está aquí. Es un hombre casado con hijos. Y obviamente va a ser presentado por Elías. Así que estos tiempos mesiánicos que estamos ya saboreando, estamos viendo el recomienzo, por decirlo así, de la profecía. Existe un avivamiento global de Israel para la Torá. El mundo está buscando las raíces hebreas auténticas. Increíble. Así que el Mesías es como Moisés, en el sentido que el Mesías es el segundo redentor, el último redentor, así como Moisés fue el primer redentor. Moisés era el rabino del mundo en ese tiempo. El Mesías va a enseñar la ley de Moisés, pero va a enseñar un entendimiento profundo de Torah, de la ley de Moisés. Ese es el punto. Va a ser el rabino del mundo, como dice Isaías 2, versos 2, 3 y 4. Ahora, ¿cuál es la función de un profeta?
Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, ¿cuál es la función de un profeta? Ahora, un profeta, para comenzar, busca del Dios uno. Si existe una persona que se clama profeta y está adorando un Dios encarnado, parte de una Trinidad, que está fundamentado en la Biblia cristiana o en el Corán, o eso no viene de Dios. Porque estos libros idólatras y su idolatría están fuera del camino de Dios. Así que te lleven a otro camino. Y el Eterno permite esta idolatría para darte libre albedrío. Así de simple. Así que el pueblo de Israel, la persona Torah, no reconoce a nadie que sea profeta de Dios, aparte de los que están en la Biblia hebrea. Así de simple. Ok. Así que la función del profeta es para hablar las palabras de Dios al pueblo. Y esas son sus funciones principales. Guían espiritualmente al pueblo al uno, no la idolatría. Lo llaman arrepentimiento, advertir contra pecado. Así como hizo Isaías, que llamaba a la gente arrepentimiento. Ok, también obviamente transmitían mensajes divinos, expresar la voluntad de Dios, dar consuelo y advertencia e instrucciones. Así como Jeremías profetizaba la destrucción de Jerusalén, pero quería su arrepentimiento. También se levantaron falsos profetas con Jeremías para darnos libre albedrío. Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos falsos profetas. Así que Dios permite falsos profetas para darnos libre albedrío. Ok, obviamente también revelan profecías futuros, como tenemos los profetas, Ezequiel, que habla del tercer templo, que es la casa de oración para todas las naciones. Lo mismo dice Isaías. Inclusive Ezequiel 37, verso 24, habla de David, que es el Mesías de Israel, que construye el templo, y este templo es para siempre y por siempre. Esa es la profecía. Obviamente la Biblia cristiana te dice que en el Nuevo Jerusalén no hay templo. Ezequiel te dice que el templo es para siempre. Así que un falso profeta te lleva fuera del camino de Dios en cualquier manera. Van a llevarte a adorar a otro, parte del uno. El Dios de Israel, que Dios no cambia. Es el camino de Dios. La idolatría tiene su propia literatura que te desvía el camino de Dios y te mandan a buscar a otro camino que no reconocemos. Así de simple. También interesante, un falso profeta que profetiza y no se cumple, esa persona no se le da segundo chance. Así que quiero que me hagan un favor, escríbeme todos los nombres de los falsos profetas que tú has escuchado, que han profetizado y no se ha cumplido. En cristianismo tienen un montón de falsos profetas que hoy en día se autoproclaman profetas, aunque lo encontré increíble, que luego se llamaron apóstoles. Y hay algunos hoy en día que se autoproclaman arcángeles. La locura es atrevida y es alarmante, si te quieres, ¿no? La agallas de llamarte arcángel o profeta, no, o apóstol, que en verdad es tontería, porque de acuerdo a su propia doctrina nadie puede ser apóstol. Cuando la palabra hebrea, shaliach, significa un emisario. Te mando a comprar agua, eres un apóstol para mí. Pero la gente idólatra se inventa cosas. Pero bueno, si estuviéramos en los tiempos bíblicos, un montón de gente no estuviera viviendo, porque el falso profeta se llama eliminar. Pero Dios permite falso profeta para darte libre albedrío.
Así que el verdadero profeta tiene autoridad de Torah, reafirma la eternidad de la Torah y no te lleva fuera del camino del uno, te mantiene en el camino, solo al uno adorás. El Mesías de Israel, de Judá, David, Salomón del lado paterno, un ser humano que va a tener hijos, va a estar casado, que va a enseñar el camino de Dios, que es menor que Moisés en llamado espiritual, por decirlo así, porque él enseña la ley de Moisés, pero es el rabino del mundo. El momento que alguien te dice que, ¿me entienden?, comienzan a elevar al Mesías a un nivel de Dios, se equivocaron de camino, falsos profetas. Así que, por ejemplo, la autoridad de Torah, Malaquías reafirma la importancia de los mandamientos de Dios. Eso es Malaquías 3. Ok. Como mencioné, hoy en día no tenemos profetas. Tenemos la gente que tiene Ruach Kodesh, como mencioné, que es Espíritu Santo, que es un nivel bajo de profecía. Pero el Ruach Kodesh es la sabiduría bíblica de Torah que te da interpretación de la Torah. Pero como dije, también está el nivel que es un nivel alto, pero no es tan alto como la profecía. Hay sanidades, hay milagros, pero son Dios que lo hace, no la persona. El Mesías de Israel, así como el Yenuca que dije, que va a tener el don de música, también va a tener el don de la plegaria, así como el Yenuca. Pero no es un Dios encarnado, eso es mitología. Ahora, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Porque hay gente que piensa que él fue importante, si él fue profeta. Esa es la pregunta que me han hecho. De acuerdo a la Biblia cristiana, el libro de Juan 1:21 te dice Juan el Bautista que él no es profeta ni tampoco Elías. Para que sepan, el movimiento Juan el Bautista todavía hoy en día en Israel tiene seguidores. No lo consideran Dios encarnado, lo consideran como un hombre de Dios, tienen seguidores. No sé si son judíos, te lo digo sinceramente, pero existen seguidores de Juan el Bautista. Pero a Jesús, cuando le preguntaron por qué Elías no vino a presentarlo, como es la profecía mesiánica, que Elías va a presentar el verdadero Mesías, así que le hicieron esa pregunta a Jesús. Jesús mintió, él era un mentiroso, y él dijo que Juan el Bautista era el último profeta y era Elías. Juan 1:21, Juan mismo dijo que no era profeta ni tampoco Elías, demostrando que Jesús era un mentiroso. Así que Jesús también calificaría como un falso profeta, que ya lo mencionamos. Jesús cumple Deuteronomio 3, el falso profeta que hace milagros y maravillas. Te viene a desviar del camino el uno. Es el falso profeta con ojito en la mano, Zacarías 13, verso 6. Es el falso profeta de Daniel 7:25 que viene a desviarte el camino de Dios, viene a cambiar la ley de Dios, a perseguir al pueblo de Israel, cambiar el calendario bíblico. Lo dice Daniel 7:25, antes de Cristo, después de Cristo. Tenemos el calendario bíblico. No, también se cambió eso. Ese es un falso profeta. Jesús simplemente fue un falso profeta. No fue enviado de Dios. Total. Te venía a desviar del camino al uno. Estaba profetizado en Deuteronomio 13. Dios lo permitió con milagros y maravillas para darte libre albedrío. Pero ese es otro camino. Así que sí, el papel del profeta es llevarte el camino de Dios. Hoy en día no hay profetas, pero tenemos Ruach HaKodesh, un nivel bajo de profecía. Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. La persona que tiene Torah, tiene la ley de Dios, tiene el Espíritu Santo. Salmo 51, que David está diciendo, Al teshcheneme lefaneja, no me mandes frente a ti. Veruach koshecha atikach mimeni, y el Espíritu de Santidad no lo tomes de mí. O sea, pero un nivel más bajo, la persona que camina en la ley de Dios tiene ese espíritu, pero profetas no hay en día. Y el que te dice que es profeta, o el que profetiza y no se da, esa persona tiene la muerte sobre su cabeza de parte de Dios. Y tal vez no se cayó muerto hoy en día, pero ya tiene la muerte colgada en su cabeza. La Biblia hebrea dice eso. Y no, la Biblia hebrea ya lo dijo. Así que, ¿hay arrepentimiento? Pienso que sí. Pero tienen que abortar idolatría y tienen que arrepentirse sinceramente. Porque con el eterno abundante perdón para poder temerle. Pero es una idea terrible, creerse profeta, profetizar y no se da. Me daría terror, no temor. Así que la profecía, un nivel más alto de Ruach Kodesh, profecía, que requiere una preparación espiritual extraordinaria, que un nivel de pureza personal que pocos pueden obtener.
Como ya mencioné en el libro de Joel, dice que al fin de los días, que es ahora, el Eterno va a derramar su espíritu sobre toda carne, los hijos, las hijas van a profetizar, nuestros ancianos soñarán sueños y los jóvenes van a tener visiones. Realmente estamos viviendo en tal tiempo. Elías el profeta, como dice la profecía en Malaquías, va a presentar al verdadero Mesías de Israel. Esta revelación va a traer paz mundial total. Va a traer reconciliación entre padres e hijos. Esa es la profecía, que una paz duradera, la resurrección de los muertos, etc. Elías el profeta va a ungir al Mesías de Israel con aceite en la cabeza cuando cumple todos los requisitos mesiánicos. O sea, viene Judá, David, Salomón, trae paz mundial, reconstruye el tercer templo, la gloria de Dios cae en viene la resurrección de los muertos. Entonces, una vez que todos los requisitos mesiánicos fueron completados, entonces se convierte en Mesías establecido. Jesús, por ser producto de adulterio, no tenía filiación tribal, no venía Judá, David, Salomón del lado paterno, así que ni siquiera calificó como posible candidato, nunca lo fue. Simplemente fue el falso profeta, Deuteronomio 13, que hace milagro y maravilla, viene y advierte el camino del uno. Así de simple. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Escribe los nombres de los falsos profetas que tú conoces, que profetizaron y nunca se cumplieron. Shalom Aleichem,